Los amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que maravillosamente. Yo les saludo con gran gusto y antes que nada les pido que se suscriban a mi canal, si les está gustando, si no, por supuesto que no es obligación, pero no les cuesta absolutamente nada, simplemente tienen que darse de alta con una cuenta de Google, vaya de Gmail, y eso es todo. Así también ustedes van a poder más fácilmente acceder a mi contenido una vez que activen la campanita que van a encontrar en la parte inferior izquierda. Y después de haber escuchado una barrabasada terrible de un pseudomédico, que eso sí, bien bonito, el muchachito, fortachón, pero decía de barbaridades, entre ellas que en el hígado se produce la insulina, dije, definitivamente hay que hacer un video sobre qué rayos es el hígado, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, para fines prácticos, el hígado es el órgano sólido más grande que tenemos en el organismo, en el cuerpo. Se encuentra entre el quinto espacio intercostal y el último arco costal. Eso es lo normal de su tamaño. Más o menos llega hasta donde está el borde de nuestro esternón, que se llama apéndice sifoides. Y pues lo habitual es que si nosotros colocamos nuestros dedos por debajo del último arco costal, no se palpe el hígado, o vaya, no sea más allá de 2 dedos. Si eso sucede, nos habla de un hígado probablemente enfermo por un aumento de tamaño. A algunas personas pueden llegar a presentar lo que se llama citos inversus y tener el hígado del lado izquierdo, pero eso de hecho es raro, y si sucede, habitualmente suelen tener muchos otros problemas. Pero no vamos a hablar ahorita de eso, vamos a hablar de la importancia que tiene este órgano vital. ¿Y por qué es vital? Porque si no existe o si se daña gravemente, es incompatible con la vida. El aporte de sangre al hígado es más o menos el 26% de toda la sangre que circula en nuestro cuerpo, incluyendo la sangre oxigenada que proviene del corazón a través de las arterias hepáticas y la sangre rica en nutrientes poco oxigenada que proviene del intestino y se conecta con el vaso que se encuentra en el lado izquierdo y es a través de un sistema que se llama vena porta. Y este sistema de vena porta es muy importante en nuestro organismo porque sirve o usa al hígado como un lugar de relevo y filtro precisamente para evitar que si alguna bacteria o algún parásito se escapa de el intestino, pues puede alcanzar otras partes del sistema. Algunas veces llega a hacerlo e incluso enfermar el hígado, como sucede en el quiste hidatídico o en el absceso hepático amibiano, pero afortunadamente eso cada vez es menos frecuente. Ahora también es ahí donde llegan muchos de los nutrientes que finalmente van a depurarse, van a metabolizarse y emplearse. De igual manera que se sintetiza el colesterol y el exceso del mismo se desecha. Dentro de las 500 funciones aproximadas que se han descrito del hígado, una de las más importantes es la detoxificación de los productos de desecho, tanto del metabolismo interno, o sea, lo que nosotros producimos, entre ellos el metabolismo de muchas hormonas esteroideas, como por ejemplo las hormonas sexuales, los mineralocorticoides, el cortisol, etcétera, así como obviamente pues los tecitos y las plantitas y todas esas cosas que luego les encanta consumir. Bueno, pues también todos esos que tienen algún efecto en nuestro cuerpo, o sea, que nos hacen sentir bien, bonito, que nos hacen dormir, que nos quitan el dolor, todo eso en realidad es porque tienen fármacos, sí, naturales, pero fármacos que pasan a través del hígado y ya sea que se activen o bien se transformen para que puedan tener un efecto, y de la misma manera en el hígado muchos de ellos se terminan de neutralizar o se transforman para que dejen de tener un efecto permanente, cosa que también hace con algunas hormonas, como por ejemplo la angiotensina, para que pues eso no se mantenga circulando en el plasma, en la sangre, y pues mantenga elevada la presión, así como es uno de los primeros pasos de la vitamina D que se produce en la piel para que pueda después convertirse, al pasar finalmente por el riñón, en el metabolito más activo de vitamina D, y es responsable de la absorción de calcio y de fósforo. Para fines prácticos, el hígado es una fábrica de procesos muy complejos
y que sirve como intermediario para una gran cantidad de funciones. Ya vimos algunas de ellas. Por eso es tan importante cuidar el hígado, y si estamos consumiendo fármacos, no confiarnos ni con el uso de plantas e incluso algunos juguitos, como por ejemplo jugos que pueden de hecho llegar a interferir con el sistema de citocromos, que es uno de los más importantes detoxificadores o activadores de ciertos fármacos. Los citocromos P450 sobre todo, está el jugo de uva puro, así como el jugo de toronja, que es en menor medida el jugo de toronja, pero se ha descrito que puede llegar a tener repercusiones en el funcionamiento del mismo, así como ciertos fármacos como el ketoconazol o la rifampicina, que son potentes, que potentemente afectan el funcionamiento de dichos citocromos. Y no se diga el alcohol. Y de hecho, bueno, pues la causa más frecuente de disfunción no infecciosa del hígado que lleva a la cirrosis es el alcohol, que parece ser que ahora es una competencia para ver quién es más estúpido, y pues eso se acaba el hígado lo más rápido posible. Afortunadamente el hígado es un órgano maravilloso, tiene una capacidad de regeneración brutal, lo cual obviamente depende mucho de que también se alimente la persona, su genética y pues a qué otras toxinas se pueda llegar a exponer. Pero alguien que, no sé, en una de esas se toma una sobredosis de paracetamol y se le ocurre tomarse alcohol, pues definitivamente puede pagar muy alto el precio. O si tenía una infección por virus de la hepatitis B o C y no lo sabía y se le ocurre tomar alguna de estas toxinas, entonces también puede tener consecuencias. Otra de las funciones muy importantes del hígado es la síntesis de proteínas, entre ellas destaca la albúmina, que es la principal transportadora de muchas sustancias, entre ellas hormonas, algunos iones, incluso nutrientes como vitaminas, y pues tiene también una función que podríamos comparar como una especie de esponja, y permite que la sangre, bueno, el agua que se encuentra en la sangre del suero, no se filtre de manera, o sea, no se desparrame completamente a través de los capilares. Por eso las personas que tienen enfermedad del hígado, pues al disminuir la síntesis de proteínas, empieza a fugarse mucho líquido y se hinchan. Igual que sucede con quienes tiran proteínas por el riñón o quienes tiran proteínas por el intestino, o simplemente pues hay una gran deficiencia de proteína por un estado de desnutrición grave. Pero no nada más se sintetiza albúmina, hay otras proteínas muy importantes como las proteínas transportadoras de hormonas sexuales, la transportadora de tiroxina, que son las hormonas de la tiroides, y bueno, de múltiples otros sistemas hormonales para los cuales sirve como intermediario el hígado. Aquí también es donde se lleva a cabo todo el proceso del colesterol, tanto la síntesis como la eliminación del colesterol, y por ello es muy importante cuidar el aporte de sustancias que favorecen finalmente la síntesis del mismo, que obviamente va desde el colesterol hasta el azúcar, porque el azúcar, cuando se almacena, llega una vía ya muy avanzada en la cual puede llegar a terminar aumentando la producción de colesterol. Pero aquí en el hígado es donde se producen todos estos tipos de colesterol, que el bueno, que el malo, que el VLDL, etcétera, y obviamente pues eso busca mantener ese equilibrio. Esto sobre todo a partir de los kilomicrones y otras sustancias que se absorben en el intestino y llegan al hígado para transformarse. Y hablando de eso, bueno, el hígado también es muy importante como un lugar de metabolismo muy activo de nutrientes, entre ellos pues las proteínas. De hecho, es una reserva de aminoácidos y una de las reservas, de hecho la reserva más importante de glucosa, donde en el hígado se deposita, de hecho, hasta el 10% de su peso como glucógeno. El glucógeno es parecido al almidón que tienen las plantas y no es otra cosa que pues un depósito de energía que se mantiene ahí para cuando se utilice, y de hecho pues lo ideal es que hay que utilizarlo. Cuando esto no sucede es que entonces el hígado empieza a acumular demasiada azúcar y después entonces empieza a transformarse en otras cosas como pues precisamente la grasita y finalmente convertirse en
pues en un hígado graso. Por ello la importancia de una buena alimentación y hacer el ejercicio para que esto se esté constantemente depurando. Y bueno, ¿de qué depende esto? Aquí sí, ¿cuál es el papel de la insulina? Bueno, la insulina favorece la producción o más bien el acúmulo de glucógeno, en tanto que el glucagón, que es la otra hormona contrarreguladora que se produce en el páncreas, las dos se producen en el páncreas. Lo que hace es todo lo contrario, que el glucógeno se transforma en glucosa y pues eso sea utilizado por el organismo. También otra de las proteínas, otro tipo de proteínas que se sintetizan son las gamma globulinas, dentro de las cuales destacan los anticuerpos, que pues eso tienen función protectora, ya sea como neutralizantes o pues neutralizantes tanto de toxinas, de bacterias, como de las mismas bacterias, así como proteínas del complemento que pues nos ayudan a combatir las infecciones y a deshacernos de las células viejas, que de hecho en el hígado también se destruyen. Y bueno, algo muy importante dentro de proteínas que se producen aquí y de otros factores son los factores de la coagulación, tanto los K dependientes como los K independientes, entre los cuales pues los que más destacan y que seguramente ustedes hayan escuchado son pues los que llevan en pacientes que tienen enfermedades genéticas pues a la trombofilia y a la hemofilia, perdón. Aunque bueno, también la trombofilia es cuando el contrario, se producen excesivamente, aunque usualmente la trombofilia es por otras cosas, pero factores como la trombina, bueno, la trombina, el factor 5, 10, etcétera. Y el fibrinógeno, que es el que se encarga de formar estas redes de pues, entramados con las plaquetas para evitar pues eso, que nos desangremos en el caso de que haya algunas lesiones. Y bueno, como ven, estas son algunas de las muchas funciones que tiene el hígado y no hay que perder de vista, por supuesto, esta es una también muy importante, la producción de sales biliares, las cuales van a tener múltiples funciones, una de las cuales es deshacerse ya de pues los desechos del metabolismo, por ejemplo, el desecho del final del metabolismo de la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en el glóbulo rojo, así como de incluso varios fármacos o algunas otras sustancias que se van a desechar a través de las evacuaciones y justo le dan ese color característico. De la misma manera que las sales biliares ayudan a digerir correctamente las grasas. Por eso igual los pacientes que pueden llegar a tener disfunción hepática van a tener algún problema de esto. Y las sales biliares se acumulan, una vez que el hígado las produce, son acumuladas y se les quita el exceso de agua y de minerales en la vesícula biliar que está justo debajo de él. Así que, como ven, el hígado es un órgano muy complejo, muy interesante, que hay que cuidar y aunque tenga una gran capacidad de reparación, si nos pasamos de lanza, vienen los problemas. Y lo que sí es muy importante tomar en cuenta hay un gran error, una gran desinformación respecto a qué enfermedades autoinmunes afectan el hígado. Y en el lupus, por ejemplo, es extremadamente raro que el hígado sea afectado. Lo que, por el contrario, en la hepatitis autoinmune es mucho más común y en otras enfermedades como la enfermedad, el síndrome de Sjögren o la esclerosis sistémica, que pueden llegar a presentar a lo que se llama cirrosis biliar primaria, y aquí sí es más frecuente que llegue a haber afectación. Y bueno, esto es nada más un pequeño resumen de las muchas cosas, muchas funciones que tiene este maravilloso órgano, así que hay que cuidarlo, hay que comer bien, hay que hidratarse bien, hay que hacer ejercicio. Esto es todo por ahora, hasta la próxima.